Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Se fue el año. El año ya Arrancamos el 2020. Iniciamos el 2025 con muchísimas cosas. Algunas no tan auspiciosas, pero bueno, vamos a ver si lo convertimos en algo bueno. Vamos a ver qué nos depara este año, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues quisimos que nos acompañara en el día de hoy y agradecemos su buena disposición al doctor Antonio Siriaco, economista. Nuestro economista de planta. Así es, para pasar revista muy brevemente a lo que pasó, porque ya lo pasado, ¿verdad? Sí, el 24, pero siempre como referente hay que recordarlo para quizás, y siga el quizás, no, porque las deudas son cadenas y los activos son previos, pero los dos están ahí. No, y con las deudas hay que pagarlas. Sí. Pasivos y los activos están disponibles, sí, a los que lo tiene, ¿verdad? Si está que salud, uno lo celebra. Exacto. Entonces, bueno, ver entonces en perspectiva el 2025 para no repetir los errores, para corregir hasta donde se pueda o para tratar de ver cómo se elaboran proyectos positivos para que ya al final de 2025 podamos o felicitarnos o celebrar, pero por lo menos no lamentarnos. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, no es que Antonio sea un pitonizo que vaya a pronosticar necesariamente. Él es un analista de la vida económica. Analizar la realidad y por lo menos en perspectiva proyectar las posibilidades. Y vamos a ver a dónde. Bienvenido, Antonio, y gracias por estar con nosotros este día. Para nosotros es el primer programa del año. El 3 es el primero para nosotros, ¿verdad? Claro, claro. En términos de programa. No, para mí es un placer, Encarnación, estar con ustedes. Y ustedes mencionaban el tema de las deudas, y alguien decía que la deuda hay que dejarla ponerse vieja. Sí, las nuevas no se pagan. Las nuevas no se pagan y las viejas se dejan. Las nuevas se dejan. Las viejas no se pagan y las nuevas se dejan poner viejas. Sí, eso básicamente. Es una técnica que puede funcionar. Sí, ahora fue una técnica que funcionó, pero hoy en día. Ahora eso de deuda sobre deuda sobre deuda. No, eso no es bueno. Aquí yo veo que la deuda superaría los 350.000 millones de dólares. Vamos a comenzar por ahí porque son muchos cuartos. No, y que eso muchas veces cuando las economías gozan, vamos a decir, de cierta estabilidad macroeconómica, de mucha salud, muchas veces caen en una trampa, porque existe la trampa de la deuda. Y hay que tener mucho cuidado con eso porque la trampa de la deuda es que está ahí, alguna gente se olvida. No, que de repente vienen los si hay crecimiento, hay crecimiento y los organismos internacionales, incluso ellos mismos, estimulan eso, y las calificadoras de riesgo. Y eso hay que tener mucho cuidado porque en algún momento, como las economías no se comportan de manera lineal, sino de manera muy cíclica, siempre hay que ser precavido y tener cierto mecanismo de, vamos a decir, de contención y acumulación de recursos para cuando vengan los tiempos malos. Y es así. Aquí el Banco Central pasa de 15.000 millones que tiene o más. La deuda del Banco Central. Las reservas se han disminuido. Han disminuido. Casi en 2.500 millones de dólares. Eso no es buena noticia. Y no es buena noticia porque en cierta manera el Banco Central, fíjate, el Banco Central tuvo cierta política monetaria al principio de reducción de su tasa de política monetaria. Y eso venía muy consecuente con lo que estaba pasando en Estados Unidos. Sin embargo, generalmente las tasas de interés, a pesar de esa medida que tomó el banco, no disminuyeron en la magnitud que debió de haber disminuido. ¿Por qué se redujo? En esa misma línea tomó la decisión reciente también de bajar. ¿Qué se buscaba con eso? Se buscaba era precisamente acelerar la reducción en las tasas de interés, tanto activa como pasiva, porque a pesar de todo ese esfuerzo que había hecho el Banco Central, esas tasas no se reflejó. No se reflejó, pero ¿por qué no se hizo? Porque concomitantemente el Banco Central intervenía en el mercado
cambiario como un mecanismo de contener la depreciación del tipo de Pero cambio. Entonces sirve de capitalización. Entonces usaba las reservas, intervenía el mercado y cuando tú vendes reservas, tú lo que estás es recogiendo dinero, peso de circulación. Pesos, no dólares. Claro, y al final el efecto neto fue una reducción de la oferta monetaria, lo cual no condujo a una disminución de la tasa de interés. Todo lo contrario, la tasa de interés aumentaron. Entonces el Banco Central... Pero si otras veces dio resultado esa política del Banco Central, ¿por qué en este caso no se reflejó en la medida por lo menos en que ellos esperaban? ¿Qué elementos, qué factores y variables han cambiado en la coyuntura? No, lo que ocurre es lo siguiente. Mira, yo pienso que el Banco Central apostó a que en el mes de diciembre una cantidad importante de dólares iban a entrar al torrente de la economía. Y muchas veces... ¿Y no pasó así? Y no pasó así. Generalmente la gente no es tonta. La gente también, cuando ve que hay situaciones... Se apertrecha. Se apertrecha. Y esa entrada, o esa presunción de entrada de dólares era por los dominicanos que regresan. Los dominicanos que vienen del exterior, las remesas y todo eso en cierta manera no quizá tuvo el efecto deseado por el Banco Central. Pero se quedó en la mano de la gente. Y se quedó en manos de la gente. Pero es siempre una cuestión de doble vía, porque hay un gasto. Los comerciantes adquieren nuevas mercancías que deben pagar en dólares. Entonces la demanda se incrementó. Entonces no entrampamos ahí. Exactamente. Eso que dice el maestro Climent. Hay un elemento importante. Yo creo que también el tema de las expectativas que ha generado Trump y que incluso ha amenazado y ha tenido diferencias con el presidente de la Reserva Federal. Por ejemplo, Trump, diferencia con que te me adelantaste porque yo te iba a preguntar qué influencia tendría estos anuncios de Donald Trump, porque el solo anuncio, fíjate, ya está surtiendo efecto. Claro. Pero déjame decirte lo siguiente. Antes de asumir y ya está rindiendo. Solamente el hecho de decir que va a incrementar aranceles, eso significa que lo que puede ocurrir en la economía norteamericana es un incremento de la tasa de interés. Entonces la reacción que ha tenido la Reserva Federal ha sido de mucha cautela. Ellos habían anunciado para este año 4 recortes en las tasas de los fondos federales y se echaron para atrás y solamente han anunciado 2. Están esperando a Trump para las otras. Porque las políticas de Trump lo que traen como consecuencia es un incremento precisamente en la tasa de interés. Y el Banco Central de la República... Pero eso es fomento del nerviosismo, si se quiere, la creación de un nerviosismo hasta que se investigue el caso. Porque eso, tanto en la economía como en la política, esos avances crean expectativas. Pero fíjate, ahora son expectativas. Para no decir temor, lo que ocurre es lo siguiente, que el poder que tiene Donald Trump ahora es un poder absoluto. Sí. O sea, no, tiene el Congreso, va a tener el Congreso. Tiene la Suprema Corte, todos los poderes, y parece que la cosa va en serio. Porque en cierta manera, quizás en el cuatrienio anterior no tuvo el contrapeso precisamente que tiene el Congreso. No, y sobre todo en el cuatrienio anterior, no tenía la experiencia de Estado o las informaciones de cómo o los trucos de cómo manejar determinadas situaciones, incluso con sectores de poder, que ya... Sin embargo, fíjate, ahí no se puede olvidar, los Estados Unidos es una potencia mundial. Puede ser que en decadencia, pero lo sigue. Es una potencia. Sí, todavía lo es. Sin embargo, China, los rusos, con la indiferencia un poco de los alemanes, indios y otros, se están planteando que el dólar deje de ser el patrón de cambio de referencia. Y eso es malísimo para mala noticia para los Estados Unidos. Y yo creo que el de la Reserva Federal ha respondido en consecuencia y además, a esas potenciales amenazas. Así mismo, y además hay un tema importante. Recuerden que en el año 1974, después de la crisis que hubo con el incremento de los precios del petróleo en 1973, el acuerdo que firmó Estados Unidos y Arabia Saudita, que básicamente se llamó el famoso petrodólar, donde los norteamericanos asumían básicamente que le iban a comprar un petróleo a Arabia Saudí y Arabia Saudí iba a comprar
a comprar el deuda de Estados Unidos. Sí. Y por eso se llamó petrodólar. Sí, porque el dólar subió, que El era dólar, patrón de claro, referencia. el dólar subió y además gran parte de los bonos que emitía Estados Unidos en ese momento se lo compraban los árabes. Pero ahora ese acuerdo no se renovó ahora y eso tiene consecuencias. El dólar se espera que tenga un proceso de depreciación. De depreciación. Claro, y todo eso afecta al mundo. Fíjate que todas las instituciones... ¿A nosotros qué nos favorece? ¿Que se deprecie o no? No, a nosotros nos favorece... Nos favorecería. Sí, claro, porque un dólar, por ejemplo, que se aprecia, eso significa que se fortalece el dólar y gran parte de los rendimientos en dólares son mucho mayores que los rendimientos en pesos. ¿Qué es lo que hace la gente? Que sacan su plata de aquí y muchos lo invierten en Estados Unidos en instrumentos, por ejemplo, de bonos del tesoro. De dólares. Pero si se deprecia, se reduciría a la inversa. No, entonces, si se deprecia el dólar, aquí hay una salida de capital. O sea, obviamente, si se aprecia el dólar, hay una un retorno. Salida, claro, un retorno. Retorno de capital. Todo eso genera un proceso de incertidumbre. Fíjate que la economía mundial, todos los pronósticos que hay que crezca menos. La economía dominicana, incluso para este año, hay una moderación del crecimiento. El año pasado, 2024, 5 puntos, ¿cuánto fue? el año pasado creció, creció 5.1. Bueno, tenemos 20 años y tanto del crecimiento. 5.1 y la proyección pero para este año, sin las expectativas o temores provocados por Trump, ¿de cuánto era la proyección? No, para el este 25. año va a estar entre 4.5 y 4.7. Es decir, que hay recortes. Todas las economías de América Latina y del mundo, y la economía mundial, posiblemente va a crecer menos. Lo mismo ocurre también con la economía norteamericana. Pero puede ser, el efecto Trump puede ser traumático entonces para economías como la nuestra. Bueno, hay que ver, todavía impredecible. Porque Trump lo que está, básicamente, y la visión de Trump es cerrar la economía. Porque entiende que los principales socios comerciales generalmente han ganado en es una proceso. Competencia No, han ganado. Por ejemplo, el caso de México, por poner un ejemplo que está ahí mismo. Después del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y México, México tiene un excedente con respecto a Estados Unidos en su balanza comercial de prácticamente de más de 60 mil millones de dólares a favor de México. Lo mismo pasa con Canadá. En el único esquema de libre comercio donde los Estados Unidos han salido muy favorecidos es con el de CAFTA. Después no hay ningún otro. Si es con China, es abismal, obviamente, todo el tema del desbalance en su intercambio comercial. Y así pasa con la Unión Europea. Pero ese factor económico, Antonio, ¿hasta dónde puede, si se quiere, ser llevado en una dirección u otra, presionado por la geopolítica, por el factor político? Porque, por ejemplo, si las otras potencias han estado influyendo y ganando terreno en perjuicio de Estados Unidos, y si entonces Estados Unidos, a partir del discurso de Trump, se propone modificar todas esas fichas, del tablero, ¿hasta dónde eso políticamente puede tener una incidencia y una recomposición, un cambio o una perturbación que sería contrario al discurso de Trump? Porque Donald Trump ni es guerrerista, ni es invasionista, ni intervencionista. Es un empresario que lo que ha estado es propiciando el diálogo. ¿Qué dijo él? Esa guerra está acabada de que yo llegue ahí. Incluso desde antes comenzó hablando con Putin, habló con el chino también ya. Sí, hablaron. O sea, por teléfono se comunicaron. Es la información que hay. Pero, o sea, tú estás hablando de la guerra, vamos a decir, militar. Sí. Pero la guerra comercial y está bien eso. Por ejemplo, él no quiere más conflicto, porque al final, ¿quién está financiando, por ejemplo, la guerra de Ucrania? Sí, pero ¿hasta dónde? Es lo que te digo, porque ¿hasta dónde si él no quiere guerras militares? Conflictos militares, y el manejo tranquilo de la geopolítica. Entonces, sin embargo, el discurso en términos ya económicos es otro. No, claro, la guerra comercial es más activa. Claro. Y esa es la que él quiere sofregar. Pero llega un momento en que una empuja a la otra.
Pero claro. Bueno, claro que sí, porque la política y la economía van de las manos. Ahora, ¿qué ocurre? Van de la mano, van del fusil. Sí, pero ¿qué ocurre? Por ejemplo, hay diferentes frentes a nivel incluso de la guerra militar. ¿Cuál es el objetivo de Estados Unidos? China. China no está hasta ahora. No es Rusia, es China. Es China, no es Rusia. O sea, Rusia tiene un conflicto con Ucrania y evidentemente hasta ahora lo que se ha demostrado es que Putin se lleva mejor con Trump que con Biden, que con los demócratas. Sí. Ahora, no ha sido así con el caso y con el objetivo que tiene Estados Unidos. En el caso de Trump, el enemigo que Trump ve es a China como el poder hegemónico que está avanzando y que está básicamente ocupando todos los espacios comerciales. No, ya prácticamente China es el principal productor Los chinos están en de todas manufactura en el mundo. Están en todas partes. Y están en todas partes y además han penetrado en todos los continentes como el principal socio comercial. Entonces, eso es preocupante, porque hasta en la zona donde Estados Unidos ha sido hegemónico, los chinos han venido penetrando. Entonces Trump... Cuando tú dices está en la zona, yo quería decir está en la sopa. No, ya está en la sopa. Sí, Porque han penetrado en Centroamérica. Han penetrado en Centroamérica. Pero el puerto que acaban de hacer en Perú, ¿En que Perú? preocupa muchísimo a los norteamericanos. Claro. Porque es un megapuerto En la que parte del cambia Pacífico. la visión geopolítica. Totalmente, Sí, totalmente. Todo eso son elementos que ya se vislumbra. Que Trump dice, mira, mi principal arma es el arancel. Entonces, a partir de ahí, cuando él ponga arancel a esos productos se van a encarecer. Y el consumidor norteamericano va a tener precios mucho más altos. ¿Cuál fue la queja ahora mismo en las elecciones de Estados Unidos? Que la inflación había afectado a la población norteamericana. Y eso fue un factor. Eso fue un factor para importante. el triunfo del Trump. Y eso tiene repercusión en otras políticas, en la misma política monetaria. Entonces, de repente, si los norteamericanos comienzan y la Reserva Federal a incrementar otra vez la tasa de política monetaria porque hay inflación, ¿cuál va a ser la reacción del Banco Central aquí? También incrementar la tasa de política Antes de ahí, monetaria. para no irnos ya que mencionamos a Trump, sin embargo, él está amenazando o advirtiendo de que va a a subir aranceles. Resulta que al mismo tiempo se está quejando de que en el canal de Panamá Las tarifas son muy altas. las tarifas son muy altas, pero si se supone que allí rigen unas políticas internacionales para los fines o precios internacionales, entonces, ¿cómo es posible que él quiera establecer y crear reglas de juego o poner reglas de juego allí al punto de decir, bueno, nosotros vamos a tomar eso otra vez? Eso es una amenaza. Pero allí también, Entonces, allí los chinos también tienen influencia, porque creo que, Sí. que tienen inversiones Sí, no, alrededor del canal. los chinos están... Entonces, sí, pero ese discurso Tienen político, varias oficinas. político, Varias oficinas. pero coincidencia en la economía, ¿hasta dónde puede esto trastocar la cosa en términos económicos y políticos? No. Porque realmente es una amenaza para Panamá, cuyo presidente ha dicho, no, el canal es nuestro y no lo cedemos. mira, en términos políticos, bueno, evidentemente que lo va a tener. En términos militares hay que ver, porque los chinos no están en disposición de tener cierto nivel de forcejeo militar, porque a ellos les perjudica totalmente. Ellos han avanzado precisamente porque ante Estados Unidos concentrarse en el Medio Oriente, los chinos venían avanzando en términos económicos. Y gran parte de esos recursos que quizás Estados Unidos lo debió haber invertido en su reestructuración de su industria, lo gastaron básicamente a nivel de la OTAN, financiando bases. ¿Qué? Ese es el discurso de Trump. Trump dice le dice a los europeos, pero vengan acá, yo estoy financiando a la OTAN y ustedes ¿qué están poniendo? Entonces eso es un problema, porque una parte importante de los recursos de Estados Unidos se van precisamente en Ahí defensa. está pensando el empresario, yo diría. No, Sí. claro. Y cuando tú analizas, por ejemplo, la economía norteamericana, ¿tú sabes cuánto es la deuda de Estados Unidos? Es 127% del PIB. ¿Tú sabes cuánto es el déficit de Estados Unidos ahora mismo? Es casi un 7%. Bueno, en los ¿Qué- últimos años se ha amenazado con cerrar el gobierno. Claro. Que es la excusa que algunos países, bueno, pudiéramos hasta incluirnos, aunque no se ha dicho eso. Claro.
los países que han dicho, no, hombre, pero es que el más Endeudado. endeudado es Estados Unidos, Claro, ellos tienen- y es la gran economía, entonces vamos a seguir cogiendo Claro. prestado. Ellos tienen otros recursos. Tienen otros recursos, Exacto. claro. Pero tienen sus problemas. Por ejemplo, la economía, la Pero vida tienen del otros problemas. ¿Cómo hay tantos problemas, Sí, sí. incluyendo aquí? Vámonos, director, a la pausa con la Claro. anuencia de nuestro invitado. Y seguimos de economía, estamos hablando y de eso seguiremos también Así hablando. es. Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes brilla en ti. Así que vamos a cumplirla. Así que vamos a cumplir las ideas. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestro deporte, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Bien, señores, seguimos nuestra conversación este día con el doctor Antonio Siriaco, doctor en economía. Como es natural, hablando del 24, pero más que el 24, nos entusiasmamos, bueno, ahora estamos en el 25, ¿verdad? Claro. Sin embargo, quisiéramos preguntarle a nuestro distinguido invitado, ¿qué cosas deberíamos tener, diríamos, como referente del 24 para evitar repetir los errores, repetirlos en el 2025 en términos económicos? Mira, yo creo que hay muchas cosas y muchos desafíos que se han venido arrastrando. Yo creo que la inversión pública ha sido quizá el talón de Aquiles en los últimos 4 años. Muy pequeña. Muy bajita. Muy bajita. Muy bajita. Si tú quieres, porque hay que tomar en consideración que esta es una sociedad donde básicamente la gente ya está exigiendo mejoras en los servicios públicos, mejoras en el transporte. Pero ¿y de dónde sacar el dinero? Eso Entonces- ha de repetirse entonces- si no hay alguna fuente y a la vista parecería que no hay una fuente de dónde extraer esos recursos. Entonces, Por ejemplo, la situación vial es un problema. Sí, eso es un problema. Crítico. O sea, totalmente crítico, ¿eh? Totalmente. Y la pérdida de tiempo que tiene la gente para llegar a un lugar. Y además los accidentes, Sí, que eso sí. es una pandemia. Sí, sí. Entonces yo creo que... Perdón, que hay no recuerde eso. 42 muertos y 300 y tantos accidentes, una barbaridad en esta temporada. Sí, sí. Entonces, aquí se había propuesto una reforma fiscal. Perdona, no te Para- metas todavía en la reforma fiscal. Eso dejémoslo por ahorita. Sí, sí. Pero entonces, inversión pública. Pero entonces,
con esa tardanza en la terminación de las obras, Claro. eso crea unos dolores de cabeza. Totalmente. Entonces, y eso va a seguir así. Va a haber una prolongación de las fechas anticipadas que se anticiparon para terminar esas obras por la falta de ese dinero. Entonces, ¿de dónde sacar ese dinero para aumentar la inversión pública? Entonces ahí voy. Fíjate, ante la imposibilidad de tú hacer una reforma fiscal tal y como se propuso, que nosotros incluso hicimos una propuesta, yo creo que hay una gran oportunidad para tú buscar recursos a través del combate a la evasión fiscal. Yo creo que eso ahí es que donde está el dinero. Ahí es que donde está realmente gran parte del dinero. Y digo esto porque si tú haces la reforma fiscal sin combatir la evasión, es como que tú le estás echando agua en un vaso pichado, por abajo, un jarro pichado, el agua y se va a filtrar la recaudación. Y no sería Entonces, romántico pensar en que esa fuente está ahí, pero intocable para todos los gobiernos en función de los callos que hay que pisar. Fíjate que esta reforma que se propuso, finalmente a quien le cargaba los dados era la clase media. Sí, sí, clase a la media. clase media. Sí, sí, sí. Y sencillamente aquellos sectores que no son penalizados y que muchas veces hasta subsidiados son, eran los que iban a... No, y además los no tocados. Además algo insólito. Mira, nosotros allá en la facultad hicimos hasta un congreso fiscal sobre el tema fiscal, 2 días. Invitamos a funcionarios, Sí, a los principales sí. funcionarios. Lamenté que no le dieran Sí. más difusión. ¿no? Claro, y déjame decir, Pues me pareció buena intervención. propusimos ahí que no tocaran el tema de los alimentos. Si eso no hubiese ocurrido, esa reforma quizás hubiese pasado con algunas Porque ahí se recomendaciones. tocaba todo. Pero ven acá, por ejemplo, ¿cómo es posible que tú estés grabando las frutas, las legumbres, el trigo, las harinas? Todo eso realmente iba a tener un impacto importante en los grupos de menores ingresos. Pero eso se propuso fue para que no se aprobara. Bueno, ¿cuál es la- La gente dice eso. no. Yo siempre he dicho que hubo un fallo de estrategia, diseño. de visión, o de visión. De diseño. O de de arquitectura diseño. económica. Así mismo. Y entonces eso, yo no sé por qué eso se trató así. Y yo lo que creo es, y eso lo digo quizá porque uno quizá participó haciendo la propuesta, ese tipo de cosas, propuestas de la facultad. Pero no le hicieron caso. No, y yo recuerdo que yo vi precisamente una reunión cuando fuimos nosotros fuimos donde el ministro y le presentamos la propuesta, hablamos del monotributo. Y yo recuerdo que en ese Monotributo, digo, para evitar los tributos en cascada, como ocurre. Claro, no, y además Caso, por para ejemplo, facilitar realmente todo el tema de la reducción de la informalidad. Y que los pequeños y medianos... Ese monotributo, si se quiere, acaba o corta la evasión. No, claro, no, y además te fomentaba todo el tema de la formalidad. Sí, sí. Y era con incentivos. Que- Por ejemplo, Para Que es captar un a los Claro. Ha sido un desafío permanente de la economía dominicana sí, reducir la la informalidad. informalidad es Y un no le problema. gustó la sugerencia, Bueno, o en no ese le hicieron momento, caso y ya. Bueno, quizá hubo un sector pero una de el número uno, vamos a decir, en términos de que estaba manejando El ministro de Hacienda. dijo que todavía la DGI no estaba Pero preparada. a él le han cargado toda la carga encima. Pero realmente no habían algunas manos maestras detrás de eso. O él era el que, No sé. o él era por lo menos que daba la cara. Yo lo que creo que él asumió. Él asumió la realmente responsabilidad. esa responsabilidad. Entonces yo creo que incluso hubo una cantidad de propuestas. Que yo Decía creo que la DGI, él creía y dijo que la DGI no estaba preparada todavía. Sí, en ese momento digo, bueno, que el monotributo... No tenía la capacidad de la gestión. capacidad, la Y logística para y poder. déjame decirte lo siguiente, nosotros partimos del hecho de que en el país, en América Latina y el Caribe, donde hay menos informalidad, es en Uruguay. Y estudiamos el caso. Incluso él mismo en su oficina nos dijo que él había pedido una consulta a la ministra de Hacienda de Uruguay y que le habían pedido una consulta técnica al Fondo Monetario para el tema del monotributo. Porque era todo un paquete, era sencillamente tú agrupar a los
los microempresarios, que es la gran mayoría, los pequeños, empresas que tienen de 1 a 10 empleados, y darles facilidades, ponerle incluso tasas muy bajas, que no paguen anticipo, que le creen un programa con Promipyme para el financiamiento. Todo eso formaba parte formaba parte de ese paquete, claro, de esa sugerencia. Yo recuerdo que aquí, desde hace muchísimo tiempo se ha estado insistiendo en que el asunto no era poner más impuestos, sino ir tras los que no están pagando. Y que inclusive algunos, no sé si tú llegaste en algún momento, estás en esa escuela, a plantear que bajando los impuestos se lograba que más personas se incorporaran a la tributación. No, nosotros incluso planteamos que en el caso del ITEVI, como la tasa era muy alta, básicamente es reducir la tasa del ITEVI a llevarla de un 18 a un 14. Y incluso eso también era un mecanismo de tú, ¿verdad?, aliviar un tanto toda la carga a pequeños contribuyentes. Entonces, todo eso se planteó. Pero de allá para acá, ¿hubo alguna respuesta a esos organismos o países a los que se les pidió colaboración? Uruguay mencionaste. A Uruguay, sí. Bueno, ¿hubo respuesta de esta gente? Bueno, que yo sepa, en ese momento no me dijeron que si le dieron respuesta. Lo único que sí me dijo, que sencillamente eso se envió a una consulta al Fondo Monetario Internacional, y ahí quedó. ¿Y el fondo? ¿Se quedó en el fondo? Que yo sepa, no recibí ningún tipo de respuesta. Y luego entonces vino el tema del anuncio, 2 semanas después, y entonces... La presentación del paquete. Del paquete. Y ahí paquetazo. Vino la reacción. Como entonces es natural. ahí sencillamente uno se dio cuenta de que en cierta manera no se tomó en consideración una serie de elementos que nosotros considerábamos que era clave, muy clave. Mira, perdóname, ¿hay referencia de algún país o países que tenga o que tengan aplicación ya de políticas específicas en esa dirección para tener más recaudación, lograr más recaudación, que pudiéramos ni siquiera pedirle consulta a ellos, sino llevarnos de ellos, tomarlo como muestra, como referencia para aplicarlo aquí? Mira, ¿a quiénes le ha dado éxito ese tipo de varios países sudamericanos? El caso, por ejemplo, donde nace el monotributo fue en Argentina. Bueno, pero el monotributo y qué otras cosas más pudieran aplicarse que estén dando resultados. Yo te digo porque básicamente como uno de los problemas que tiene América Latina es la informalidad, y eso drena mucho la base tributaria. Entonces eso es un elemento importante. Claro, cada país tiene diferentes tipos ya en otro tipo de impuestos, otras tasas diferentes. Por ejemplo, nosotros tenemos una tasa muy alta del ITEVI. El ITEVI en la gran mayoría de los países latinoamericanos es mucho más baja. Entonces, eso es un elemento que quizá ahí uno pudo haber visto qué está ocurriendo en otros países. Entonces, nosotros nos concentramos en el tema de la informalidad, porque después de esa encuesta que hizo el Banco Central, cuando presentó esa encuesta sobre el tejido empresarial, y dice que el 94% del tejido empresarial en la República Dominicana son microempresas que tienen entre 1 y 10 empleados. Entonces ahí tú tienes una base importante. Pero también un dato oficial es que aquí hay 100.000 empresas grandes que declaran pérdida todos los años y no desaparecen. Ajá. Exacto. Entonces ahí tú podías decir, mira, incluso hay algunas grandes que en los últimos tiempos se han partido para formar tres supuestas microempresas. Claro, y además, no solamente eso, o sea, lo que dice el profesor Climen, es que hacen eso también para que en la TSS, obviamente, pagan menos. Así es. Se particionan, son pequeñas empresas, muchas veces, incluso hasta son pequeñas, pero tú las juntas. Y legalmente que se parten. Y declaran incluso que pagan menor salario. Ajá. Todo eso son elementos que están vinculantes. ¿Qué nosotros estábamos planteando con el monotributo? Que tú ibas a pagar como pequeña empresa un solo pago, y eso incluía los impuestos, la TCS, la Infotec, en un solo pago. Y además se iba a crear una ventanilla única. Y además todos aquellos que calificaran para el monotributo iban a tener un financiamiento a través de Promipyme.
Era todo un paquete. O sea que un incentivo, por un Claro, lado, se aplica por un el impuesto, lado, pero por otro tiene un y incentivo. claro, y el que estaba afuera iba a decir, pero ven acá, a mí me conviene Me conviene estar ahí estar adentro. ahí porque mira, me van a fundear. Entonces eso iba a tener un efecto llamado. Mira, nosotros analizamos muy bien el tema de Uruguay porque tenemos economistas, amigos, y nosotros analizamos, y, oye, en Además, Uruguay, una economía modelar la de Uruguay. claro, mira, y en Uruguay, déjame decirte lo siguiente, existe un mecanismo como la cesantía, y uno se pregunta, pero ven acá, si existe un mecanismo como la cesantía, ¿y por qué entonces la tasa de informalidad es muy bajita? Ah, porque tienen un mecanismo muy laxo, vamos a decir, muy llamativo para el tema impositivo. Aquí el problema que tienen las empresas, más que un tema con la cesantía, es un tema de carácter impositivo. Entonces, si aquí se resuelve eso, los impuestos los ahogan. los ahogan. Porque, por ejemplo, el tema aquel del anticipo que se tuvo, por fin, ¿lo quitaron o no lo quitaron? No, eso no lo han De quitado. boca lo han quitado. No, eso De- no No, lo no han lo han quitado. quitado. ¿no? Exacto. Y lo sabes tú. Yo te pregunto, Bueno, no lo han haciendo un quitado. sueco, porque realmente yo sí sé que lo han anunciado 50.000 veces. Siempre y, dicen lo y mismo. eso es criminal. Porque está asumiendo algo que tú... Que se presume. Que se presume. Entonces, todo- Además, este año tú puedes tener un ingreso X. y una el próximo ganancia. año no se sabe. Entonces, ¿cómo tú vas a cobrar por lo que supuestamente... Claro. No. Entonces, todo eso son elementos que dentro de una reforma fiscal tú podías resolver, o por lo menos gradualmente, porque ese fue también otro problema. No haga una reforma de choque. Porque aquí siempre decían, no, porque cuando Balaguer, señores, pero la sociedad dominicana ha cambiado mucho. Eso fue Balaguer que lo hizo, pero ahora mismo tú decirle a una cantidad de gente que, oye, que ni conocieron a Balaguer, que estudiaron fuera, que vienen aquí, que usan redes sociales, oye, decirle que de repente va a pagar tanto. No, también el sentido del gradualismo en una reforma hoy en día es importante. O sea, hay que ver. Por eso yo digo que, y eso lo hemos comentado, que la economía no es economía, es economía política. Claro. Y Es por economía eso, política. por eso, economía política. Y por eso los técnicos que tienen esa responsabilidad deben tener un olfato, un Claro. sentido político. Claro. Usted no puede como tecnócrata ir allí a pensar Claro. cuadrado, sin consultar finalmente a los entes políticos, que son los que, como diría el doctor Sí, sí, Peña sí. Gómez, que siempre lo Sí, sí. cito, ve o anticipan Más allá de, el ¿verdad? bulto antes de llegar a la Claro, curva. claro, No claro. cuando ya están en la curva, ¿no? Claro. Antes de llegar a la curva. Pero mira esto, para que tú veas, se formula el presupuesto del año 2025. Eso fue el año pasado, se formula este. Perfecto, se lleva al Congreso. Pero surge un elemento que no estaba escrito, que fue y es la demanda de los médicos pidiendo un incremento de salario. Bueno, los médicos te dicen... De los médicos, Sí, pero está el oye, Ministerio Público, Claro, no, está el de los jueces. pero en el caso de los médicos estamos hablando de que después de los maestros, esa es la segunda nómina más importante. Y entonces ahí los médicos te dicen, mira, si tú, y tienen ahí una persona que verdaderamente, ¿verdad?, es un experto en eso y te dice, mira, si no me pagan ese incremento de salario, entonces vamos a paralizar los hospitales. El presidente de la República, que quizá no quiere esos conflictos, entonces hacen una adenda donde se incorpora, se le asigna un incremento de salario. Ya te cambió básicamente todo el tema Y de la el año ejecución. se inició con una protesta de Claro, los médicos. No, y no solamente eso, te cambia todo el tema de la ejecución. Ajá. ¿Por qué? Porque ese incremento de salario está en detrimento de ¿qué? De reprogramar los proyectos de inversión. Entonces, un proyecto de inversión que supuestamente iba a avanzar un 80% este año, o se iba a culminar, ya no se va a culminar. Vamos a hacer Esos la son segunda elementos y importantes. última pausa, Antonio, y volvemos. Seguimos hablando de economía al salir el 24 y entrar, como ya entramos al 2025. Vamos, director. Atrévete a encontrar eso que quieres, solo
hacer brillar las ideas que siempre has imaginado. Ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes brilla en ti. Así que vamos a cumplirla. Así que vamos a cumplir las ideas. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Los dominicanos siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En Banreservas ponemos el corazón para que brille la alegría navideña. Comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Antonio, me gustaría que abundáramos un poquito sobre el tema del endeudamiento, de los préstamos. Si sigue esa cadena, o hasta dónde podemos llegar y las consecuencias de eso, porque ahorita estuvimos hablando de guerra, de qué sé yo, de controles y demás, pero recordemos que en un momento determinado, la primera fue, Danilo, de las invasiones que se produjeron aquí, fue a echarle mano a las aduanas para cobrarse ellos. Entonces, ¿qué tanto corremos riesgos, para no decir de cuáles son esos riesgos necesariamente, va a hacernos los suecos? Si más de 350 mil millones tenemos superaría la deuda. Entonces, y hay que aumentar la inversión pública. Y hay una necesidad, hay un compromiso empeñado. Esas obras están ahí ya a medio talle, una de ellas. Mira, otra con el primer Picasso, otra con el segundo planazo. Mira, nosotros ¿cómo manejar esa parte? Uno de los problemas que tiene el tema del endeudamiento es, mientras tú estás generando recursos, mientras tú estás creciendo, no hay problema. Ahora, este año la economía dominicana va a crecer, va a moderar su crecimiento. No va a crecer como el año pasado. Este año posiblemente crezca entre 4.5 y 4.7. ¿Qué significa eso? ¿Qué cosas estábamos recibiendo que ya no vamos a recibir? No, que la economía mundial va a crecer menos. Y si va a crecer menos la economía mundial, tus exportaciones van a ser menos, la entrada de turistas sea menos. ¿Y la minería está frisada? La minería, en este caso,
quizás por el tema de la barrigor, no estamos aprovechando realmente los precios altísimos de los... Aquí hay un proceso ha bajado la producción por el tema ambiental y porque no se le han aprobado una serie de inversiones colaterales, como la presa de cola, ese tipo de cosas. Eso retrasa la producción. Entonces, todo eso trae como consecuencia que el ritmo de crecimiento sea menor. ¿Qué significa eso? Y si seguimos agarrados en el turismo solamente, a pesar de los 11 millones de turistas. No, pero no es suficiente. Eso no es suficiente. No es suficiente porque mira, y la agricultura, aquí, a pesar del Limber, mira, esa familia del otro Limber está perdido. Él está perdido. Sin embargo, el gobierno central cree que él está en paso firme. Mira, aquí es más relevante el tema de las remesas en términos del consumo, de cómo eso le llega a la gente, que el mismo turismo. Porque una parte, obviamente, de los ingresos del turismo se quedan fuera con los tour operadores. Sí. Pero las remesas le llegan directamente a la gente. Y hay peligro con las remesas también. Entonces, en el caso de las remesas, hay que ver cómo se va a comportar la economía norteamericana. Hasta con la ahora, llegada de Trump. Claro, porque también esa economía puede crecer menos. Si crece menos, te genera menos empleo. Y todo eso, en cierta manera, afecta, dificulta a muchos dominicanos allí, ¿verdad?, sus trabajos. Entonces, todo eso es la incertidumbre que te Aunque genera. Parecería que en el caso, pues estamos tocando ya el tema migratorio, si se quiere, esas amenazas son para los nuevos visitantes, si se quiere. Pero, digo, ya los otros son residentes allí. Y inclusive son hasta defensores, esos son de los que diríamos defensores de la frontera. Sí, no, que no quieren más gente que vaya más. No quieren más gente allá. El tema migratorio es un tema que se puede llevar tiempo, porque eso implica también, y eso va a tribunales en muchos casos. Y el tema también de la seguridad social, son que sentencias, Donald Trump ha querido modificar eso, no lo ha podido modificar, pero que parecería que también eso, si modificaran aquello, afectaría a mucha gente. Claro, pero lo que te quiero decir es que con el tema del endeudamiento, aquí cada vez más el peso de los intereses es muy grande y generalmente eso aparece directamente en el presupuesto y afecta la ejecución del gasto. Entonces, este año posiblemente aquí se esté pagando solamente en intereses el 24% de los ingresos que recibe el Estado tributarios. Estamos hablando de casi 300 mil millones de pesos que te está quitando capacidad a ti como gobierno para tú hacer inversión pública. O y sea, ese es el problema del endeudamiento. Solamente de los ingresos disponer el 24% para pagar. Para pagar intereses. Y la deuda ahí. Y claro. Te digo ahí no, porque si que seguimos cogiendo, va en aumento. Eso no incluye la amortización al capital. Si tú le sumas los intereses más lo que se amortiza a las deudas anteriores, estamos hablando de un 36%. Y a la deuda del Banco Central eso se le está amortizando también, porque entonces, ese es otro tema. Eso solamente... Esa deuda está creciendo. No estamos hablando de la deuda del Banco Central. La deuda del Banco Central ya ronda los 2 billones de pesos. Sí. Y eso es algo... Eso no se va a pagar. Eso es una bola de nieve. No se va a pagar. No, es que eso... Pero eso al final... Tú me le estás dando la razón al presidente que se suicidó en... Alan García. Alan García. Alan García, que dijo que la deuda internacional era impagable. Que en el fondo, Danilo y Antonio, eso fue lo que le costó realmente la vida a él. No, y lo que ocurre con la deuda del banco es que el banco, para pagar los intereses, tiene que emitir certificados. Ajá. Y eso, evidentemente... Un endeudamiento. Es un endeudamiento, pero lo grande de todo es que una de las razones por las cuales las tasas de interés, ese es el problema de la política monetaria, que las tasas de interés en la República Dominicana, en promedio, son más altas que el resto de la región, es porque el banco tiene esa deuda. Y tiene que emitir certificado a tasa atractiva. Si esa deuda no estuviera, entonces... La política monetaria no tuviese ese problema y el Banco Central tuviera más holgura para, obviamente, tener tasa de interés y una tasa de política monetaria mucho más baja. Y entonces, en términos de política bancaria, que viene después de la monetaria,
porque allá es donde en la Junta Monetaria que se aplica la regla de sí, juego. sí. Entonces, ¿qué va a pasar con esos préstamos tan altos, inmanejables para muchas personas, sobre todo los que cogen préstamos para comprar bienes raíz, para la vivienda, por ejemplo? No estamos hablando de vehículos y cosas por el estilo, pero sí un elemento tan esencial como es la compra de vivienda. Préstamos a un 15%, a un cajío cuánto por ciento. Bueno, el banco ahora... ¿Puede mejorar eso o qué hacer para que eso... El banco ahora, con la política que básicamente de utilizar 35 mil millones de pesos del encaje, de los encajes de los bancos... Sí, pero esos cuartos los llevan de una vez y los invierten en otra cosa. Eso son coyunturas. Coyunturas, pero que no van necesariamente... Yo me refiero es que las tasas en términos de largo plazo sean mucho más bajas. Generalmente, es como tú dices, son coyunturas que a lo mejor un grupo con información privilegiada se lo llevan de una vez. Ya se acabaron esos cuartos. Incluso el banco tuvo que liberarse 35 mil millones y después a través de otros fondos de facilidades de liquidez tuvo que fondear al sector financiero con más de 175 mil millones, precisamente porque eran insuficientes esos recursos. Entonces, y constantemente el banco tiene que hacer eso. Pero lo ideal sería que la política monetaria sea mucho menos, vamos a decir, mucho más laxa, menos restrictiva. Menos restrictiva en el largo plazo. Pero el banco tiene esa restricción de que no la puede tener en el largo plazo de esa forma porque tiene que emitir certificados constantemente para pagar deuda que se va acumulando. Antonio, sin ser adivino, ¿cómo se pudiera, diríamos, anticipar un 2025 en términos económicos? Y me gustaría, me acuerdo de Diego Sosa, que lo vi ayer con Yulisa Céspedes, dando unas pinceladas como consejo, como para aquellos derrochadores o compradores compulsivos. Señores, aguántense. Antes de eso se llegó a decir aquí que había que guardar pan para mayo, para los tiempos malos. Entonces, recomendación en pocas palabras para los dominicanos, el manejo, cómo manejarnos financieramente, cómo manejar nuestras finanzas. Mira, yo estuve en un programa, para no alocarnos. Es un programa donde había también un amigo psicólogo y un psiquiatra, precisamente, estábamos hablando sobre el tema de la economía aplicada a la psicología. No del gasto compulsivo, porque eso es psicología, al final te inducen a gastar mucho. El consumismo. Entonces, el consumismo, eso es parte de la dinámica del sistema. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué yo recomiendo? Dos cosas. En primer lugar, que tú planifiques tenga una planificación financiera. Y en segundo lugar, que gaste bien. Si tú le dices a la gente, ante el mundo que está viviendo, donde hay toda esa publicidad compulsiva, y si tú le dices, ahorra, no va a ahorrar, sino cuando tú gastas bien, tú estás gastando en función de tus objetivos que son más prioritarios. ¿Y qué es gastar bien? Y gastar bien en función de tus objetivos. Si tu objetivo familiar, en términos de tu colectividad más cercana, es ustedes mejorar su vivienda, porque eso tiene un beneficio. Mejorar la vivienda o adquirir la vivienda. Entonces, eso es gastar bien. O garantizar la escolaridad de tus eso hijos. Es gastar bien. Pero de repente, si tú te sales de esa planificación y tú haces un gasto innecesario. Y que los viajes, las cherchas, los teteos. No, entonces... un Mercedes-Benz que no se necesita. Claro, entonces ya tú te estás saliendo y tú entonces vas a ver las consecuencias. No se aloque, para que no vea esas consecuencias y otras que no se ven, así es, pero que llegan. Mira, el que es ordenado y el que planifica en el largo plazo, le va bien. Bien, gracias Antonio. El tiempo es un tirano, pero bien. Gracias por estar con nosotros. De eso, de economía, seguiremos hablando. Así es. Y Antonio seguirá visitándonos a nosotros como es natural. Así esperamos. Feliz Año Nuevo, ¿verdad? Y feliz Reyes. Bueno, feliz Reyes. Y no se aloquen tampoco. También, eso es verdad. No se aloquen con los gastos. Tú sabes que los cibaeños sobre eso celebramos el Niño Jesús, que es el 24. Ay, sí, por adelantado. Sí. Vámonos, director. Gracias, Antonio. Gracias.